En los límites del sistema estelar, Nurrea, entre nubes de gas azuladas y asteroides danzantes, una nave real cruzaba el vacío con escolta de cazas plateados. En su interior, detrás de escudos energéticos y paredes de cristal, ámbar se encontraba Ella, la princesa Alatar, de piel opalescente, ojos violeta profundos, como la noche, y una cicatriz apenas visible que cruzaba su cuello como una memoria no dicha. Ala era diferente a su especie, no solo por su aspecto, sino por algo mucho más profundo. Una debilidad genética en sus extremidades traseras la hacía incompleta, según su cultura realista y beligerante. Para su padre, el emperador Serrón, era una carga, una vergüenza a corregir, y la única manera de redimirla era entregarla en matrimonio a un aliado de guerra en Ayla. Miraba el espacio por la ventana de su cápsula real, mientras sentía el peso del destino sellado en cada kilómetro que la alejaba de su mundo natal. No lloraba, las lágrimas no eran permitidas entre los suyos, pero su alma sí gritaba en silencio destino trazado. Entrada en órbita de Theraxus Prime en 5 minutos estándar, anunció una voz robótica en Ala. Cerró los ojos. Theraxus Prime, un planeta rocoso, capital de un imperio aliado al suyo. Su futuro esposo, el príncipe Cordo, era conocido por su crueldad en batalla y su desprecio por los débiles. El protocolo era claro, una unión estratégica para sellar el tratado de suministro armamentístico. No se esperaba amor, ni respiro, solo obediencia. Pero el universo tenía otros planes. Antes de que su nave iniciara el descenso, una explosión sacudió los motores traseros. Alarmas rojas invadieron los pasillos, los cazas escoltas se dispersaron, y de entre la sombra de una luna oculta, surgió una flota desconocida, negra como el vacío, sin emblemas ni señales diplomáticas. Intrusos, nivel de amenaza máxima, gritó el comandante a través del canal de emergencia. La cápsula de Ela fue sellada automáticamente, aislándola del resto del convoy, mientras la nave madre comenzaba a romperse en fragmentos ardientes. Una sacudida brutal la lanzó contra la pared. Sangre púrpura manchó su túnica real, y luego, el silencio. Cuando abrió los ojos solo vio oscuridad en un hangar improvisado, oculto en los anillos de un planeta, en ruinas. Un grupo humano rebelde analizaba los restos del ataque. Los sensores habían detectado una cápsula de escape alienígena flotando sin rumbo, con energía de soporte vital apenas activa. ¿Podría ser una trampa?, preguntó el sargento Romero. Quizá, pero si hay alguien dentro, lo sacaremos, dijo la capitana Hilara, con firmeza. Fue entonces cuando él apareció, andante que el expiloto de reconocimiento de la Federación Humana, ahora mercenario y técnico de rescate, entró con su usual aire de indiferencia. Pelo oscuro, barba desordenada, ojos de hielo que escondían una historia dolorosa. Yo entro, dijo simplemente, alzando el visor de su traje, y así, minutos después, Dante abordó la cápsula flotante. Adentro, entre luces parpadeantes y gases venenosos, la vio, inconsciente, herida, pero viva y hermosa, no como una humana, no como nada que hubiera visto antes. Había algo sagrado y roto en su figura, como un fragmento de estrella estrellado contra la realidad. Respira, apenas, murmuró, y sin dudarlo la cargó entre sus brazos. Horas después, Ayla despertó, rodeada de seres que apenas comprendía. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de confusión. ¿Dónde estoy?, balbució. En su lengua natal Andonte se acercó, usando un traductor de interfaz neural. Estás a salvo. Yo te saqué de tu cápsula. ¿Te ibas a morir? Si no lo hacía, Ala lo observó con ojos entrecerrados. Humano. Sí, y tú eres una princesa, ¿no? Ella bajó la mirada, como si la palabra doliera. Soy un problema político. ¿De intercambio andante?
Frunció el ceño. Algo en esa respuesta le picó en el pecho, pues el objeto ahora está bajo nuestro cuidado. Así que relájate, estrella fugazan. Por primera vez en años. Ayla sonrió. Apenas un segundo. Lo que nadie sabía era que el ataque a su nave no fue una casualidad. Ancordol había ordenado su interceptación secreta. No quería que ella llegara viva, ni que el tratado se firmara. Su familia quería una guerra, no alianzas, y había sembrado asesinos para asegurarse de que su prometida inútil desapareciera sin dejar rastro. Pero el rescate humano arruinó el plan. Y ahora, Khan, a la viva, oculta entre rebeldes, y protegida por alguien que no la juzgaba por su cuerpo roto. Un nuevo futuro comenzaba a tejerse en uno, lleno de traiciones galácticas, batallas inesperadas y sentimientos que ni un corazón alienígena estaba lista para enfrentar. ¿Por qué me salvaste?, le preguntó a él a Dante, en la penumbra de la nave. Porque tú no mereces morir solo por ser distinta, dijo él, sin girarse. Ella lo miró, y por primera vez pensó que su destino podría no ser el que otros habían escrito para ella. El cielo de Líxaros ardía con tonos violeta y zafiro cuando la nave de rescate humana descendió sobre los campos quebrados del continente de Zayara. A través del vidrio blindado, la princesa ella observaba, en silencio, sus manos, temblando por los recuerdos de la traición de su padre y la huida desesperada. Su cuerpo llevaba cicatrices, pero su alma era lo que más dolía. Bienvenida a la tierra, dijo el capitán Marquez Wren, girándose hacia ella, con una sonrisa cálida. No es tan majestuosa como tu palacio, pero te prometo que aquí nadie decidirá por ti. Aleya alzó la vista. Por primera vez, alguien no la miraba como una herramienta política, ni como una sangre real. Como alguien real. En los días que siguieron, fue escoltada a una base de la Alianza Humana, en órbita terrestre, donde un equipo médico y lingüístico trabajaba con dedicación para entender su fisiología y su idioma ancestral. Aunque la tecnología de los lixarianos era más avanzada, la compasión humana tenía una fuerza que ella jamás había sentido en su propio mundo. No es normal que un humano arriesgue su vida por una alienígena, le dijo una oficial científica, la doctora Sara Vázquez, mientras ajustaba un escáner. Pero Márquez, él decidió que valías la pena. ¿Por qué?, preguntó Aleya con la voz débil. ¿Qué ganan ustedes con esto? No todo se trata de ganar, respondió Sara. A veces, solo se trata de hacer lo correcto. Mientras la princesa se recuperaba, Márquez la visitaba a diario. A veces, no hablaban solo compartían silencio. Ale, que había sido criada para desconfiar, comenzaba a abrir su corazón. Descubrió que Márquez no era solo un soldado. Él era un hombre que había perdido a su hermana en una guerra parecida. Al salvar ella, quizá también se salvaba a sí mismo. En una noche, sentados en la terraza de observación, ella le susurró: en mi mundo, un vínculo se sella con una mirada sostenida, una promesa sin palabras. Márquez sostuvo su mirada, larga, intensa, dolorosa, esperanzadora. Entonces, ya estamos más cerca de eso de lo que pensaba, respondió. Pero el eco del pasado no tardó en alcanzarlos. Interceptaron una transmisión, codificada desde el sistema Lixarian. El matrimonio arreglado no se había cancelado. Al contrario, ahora se había convertido en una cruzada real. La nobleza la consideraba una traidora, y su pretendiente rechazado, el tiránico comandante Jorvik, había jurado traerla de vuelta. Viva o muerta, no puedo permitir que mueran por mí, le dijo Aleya a Márquez. Esa misma noche, tengo que entregarme. Ni lo sueñes, dijo él, levantándose de golpe. Si tienes que regresar, no serás sola. Esta vez, la humanidad no se quedará sentada viendo. Una votación del Alto Consejo de la Alianza Humana fue convocada. Algunos argumentaban que no podían arriesgar una guerra interestelar por una princesa alienígena. Otros, conmovidos
Por el testimonio de Márquez y Aleya, propusieron algo nunca antes hecho: ofrecerle así lo como ciudadana libre del Terona Court. El voto fue cerrado, y él sí ganó por un solo voto. Días después, en un acto simbólico, Aleya recibió una insignia con el emblema terrestre. Su nueva identidad ya no era solo la de una princesa fugitiva, ahora era también una voz con peso político en la tierra. Pero no todos estaban contentos. A Márquez recibió una amenaza anónima, una advertencia: "You've borne death with an alien. Soon that bond will be your doom". Esa misma noche, mientras dormían en la estación orbital, una nave desconocida atravesó los campos de detección invisibles, y en su interior no venía solo el comandante Jorvik. Venía también alguien más, alguien que decía conocer los secretos más oscuros del linaje de Aleya, alguien que afirmaba haber sido su prometido original, borrado del pasado por su padre. La guerra aún no comenzaba, pero la traición, el amor y el sacrificio ya habían tomado su lugar. Seguirá siendo mi compañera, incluso cuando el universo arda. Márquez en voz baja: ahora que conozco lo que significa amar, ¿no hay marcha atrás?, respondió ella, tocando su frente con la suya. El horizonte de Ascar brillaba con un tono púrpura artificial. Las naves de la nobleza flotaban sobre las ciudades como bestias dormidas, majestuosas, pero siempre amenazantes. Dentro de una de esas fortalezas voladoras, la princesa Aleya contemplaba el vacío exterior, mientras su mente no dejaba de pensar en Ethan y en Zaren. Zaren, su supuesto prometido, no solo era cruel, sino manipulador. Aleya ya no dudaba que había sido él quien había permitido, o incluso orquestado, su intento de asesinato en la selva. Aquello no fue un accidente, caída al vacío. El sabotaje de su nave y su casi muerte fueron parte de algo más grande. Y sin embargo, Ethan la había salvado. Un humano, un desconocido, un ser considerado primitivo por su pueblo, pero que en apenas unos días le había demostrado más humanidad que todo su mundo natal. Esa noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, una figura entró en su cámara secreta en el comandante Sirra, su guardaespaldas de infancia. Alteza, tenemos un problema, dijo en voz baja. El consejo ha autorizado el enlace con Zaren. Es oficial. Será en 4 ciclos lunares. No, susurró el Aya, con rabia contenida. No lo permitiré. Debemos actuar rápido. Y desde que Ethan está siendo perseguido por los agentes de Zaren, si lo capturen, no sobrevivirán. El Aya apretó los puños. Entonces, iremos por él. Esta vez, seré yo quien lo salve. Sira asintió. En pocas horas, habían hackeado una cápsula real, y el Aya, disfrazada con una capa y ropa común, abandonó el palacio por los túneles inferiores. Ethan se escondía en las ruinas exteriores de Ascar, una zona donde la tecnología dejaba de funcionar, y los antiguos sistemas no podían rastrear a nadie. Había sobrevivido gracias a sus entrenamientos y a una pequeña IA que lo acompañaba desde su misión original, llamada Vera Vera. Ubicación de los rastreadores: múltiples señales a 0.3 unidades. Están rodeando el perímetro. Ethan respiró hondo. Sabía que no tenía mucho tiempo. ¿Alguna buena noticia? Cian, una señal entrante. ADN registrado, princesa. Ilaya. Sus ojos se abrieron. No podía creerlo. El Aya aterrizó entre las ruinas, con Zaira a su lado. El lugar olía a metal oxidado y memoria olvidada, pero no tardó en sentir la presencia de Ethan. Lo encontró, herido en una pierna pero aún fuerte. ¿Viniste tú?, preguntó él, sorprendido. No iba a dejar que me arrebataran lo único real que he conocido por primera vez. El Aya lo miró sin miedo. Toca su rostro, y sus dedos temblaron. No solo me salvaste, me mostraste lo que significa ser libre, y eso no puedo olvidarlo.
Ansirá, interrumpió. Alteza, tenemos que irnos. Vienen en camino, pero antes de que pudieran moverse, una sombra descendió del cielo. Era Zarin, en su traje de combate, con sus ojos encendidos por el odio y la traición. ¡Qué decepción, Elaya!, gruñó, escapando con un humano, manchando tu linaje. Tú me traicionaste primero, respondió ella con firmeza. Querías matarme en Zarin Río. Te subestimé, pero esto termina ahora, disparó. Zaira saltó frente a Eleia, recibiendo el impacto y cayendo al suelo. Ethan, con la rabia ardiendo en su pecho, corrió hacia Sharen. No tenía armadura ni armas, solo furia. Y a veces, eso es suficiente. La pelea fue brutal. Ethan esquivaba, golpeaba, retrocedía. Pero Zaren era superior en fuerza y entrenamiento. Cuando Zaren lo levantó por el cuello, todo pareció perdido, hasta que Elaya activó la cápsula de energía oculta bajo su vestido real. Un rayo de luz envolvió a Zarin, paralizándolo por segundos. Ethan lo derribó con un último golpe. Anzarin cayó. No lo mataremos, dijo Elaya. Lo expondremos. Con las pruebas que Zaira nos dejó, el consejo sabrá la verdad. ¿Y tú?, preguntó Ethan, jadeando. Ella lo miró con una sonrisa suave. Yo me quedo contigo. Si tú me quieres. Esa no respondió, solo se acercó y la abrazó. Am fuerte am humano en realen. Pero no todo estaba resuelto. Ahora eran fugitivos exiliados en el Haya. Renunciaba a su corona. Ethan, a su planeta Ampero. En esa oscuridad compartida, habían encontrado algo más brillante que cualquier tronon, el uno al otro. Y en los rincones más lejanos del universo, los rumores comenzaron a una princesa alienígena y un humano cruzando galaxias, desafiando emparios, luchando por algo que muchos creían extinto. Amor verdadero. El aire del planeta Abelion sano olía a metal oxidado y flores marchitas. La atmósfera era respirable, pero impregnada de historia en ruinas de una civilización, extinguida por su propia arrogancia, se alzaban como advertencia. Fue allí donde la princesa Colira y el capitán humano Ethan se refugiaron después de escapar de la emboscada organizada por los aliados de Yeros. Colira, aún en shock por la traición de su propio hermano, caminaba junto a Ethan por un pasadizo subterráneo. Sus ropas estaban sucias, su corona perdida, y su cabello real recogido de forma apresurada en una trenza improvisada. ¿Aún confías en mí, Colira?, preguntó Ethan con voz grave. Ella lo miró por un instante largo, y aunque la duda brilló en sus ojos amatista, respondió con firmeza: Timi salvasti, Ethan, no porque fuera útil, sino porque querías protegerme. Eso es más de lo que mi familia ha hecho por mí en años, Anisan. Asintió, aunque sus pensamientos estaban llenos de incertidumbre. Había arriesgado su carrera militar, su nave y su vida por una princesa alienígena marcada como defectuosa por su cultura, pero algo en ella lo conmovía profundamente. Algo que iba más allá de la política o la estrategia. Era una conexión imposible de definir. Mientras tanto, en el Palacio Real de Loris Prime, el príncipe Yeros recibía a los emisarios del Consejo Galáctico. Su plan era claro: declarar a Kaelira desaparecida, acusar a los humanos de su secuestro y forzar una guerra que justificaría la anexión de territorios estratégicos. Mi hermana fue raptada por un soldado terrestre, mintió Saros con Vascan. Tengo testigos y señales de interferencia humana en nuestro sistema orbital. Una acción condenable. Sí, se confirma, respondió el embajador Rolbeck del Consejo. Pero necesitarás más que palabras, príncipe. Ansaros sonrió. Sabía que pronto tendría pruebas construidas. De vuelta en Avilian 3, Colira se despertó abruptamente, en medio de la noche. Había tenido un sueño, no un recuerdo. Su madre en una conversación olvidada. Tú no eres débil, Colira. Tu cuerpo es distinto. Sí, pero tu mente
Tu compasión es un poder que muchos temen. El recuerdo la hizo llorar en silencio. Ethan, dormido cerca de la entrada de la caverna, despertó al oírla sollozar. Se acercó, sin decir nada, y simplemente se sentó junto a ella. ¿Tú crees que estoy rota?, preguntó ella. Sin mirarlo, Ethan suspiró. Luego respondió, sin titubear: no, creo que eres la persona más fuerte que he conocido, no por lo que puedes hacer, sino por lo que has soportado. Ancalira giró hacia él, con los ojos brillantes. Por un momento el silencio entre ellos fue más intenso que 1000 palabras, y fue en ese momento que ella le tomó la mano, temblorosa, pero firme. Si sobrevivimos esto, Ita, yo no quiero volver a ser una moneda en manos de nadie. Entonces, cambiaremos las reglas, respondió él, apretando su mano juntos. Pero su momento fue interrumpido. Un zumbido sordo se oyó desde el exterior de la caverna. Drones de rastreo. Sheros había activado cazadores de élite biomecanoides que no dejaban sobrevivientes. Eran conocidos como los silenciadores. Tenemos que movernos ya, gritó. Ethan corrieron a través de túneles que se derrumbaban a su paso. En un momento, una de las paredes colapsó, separándolos. Colira quedó atrapada en una galería estrecha, sola. Desde la otra parte, Ethan gritó su nombre una y otra vez, pero ella no respondió. Colira respiró hondo. Sabía que debía encontrar una salida por sí misma. Esta vez no sería la princesa rescatada. Esta vez se salvaría sola. Mientras Ethan peleaba contra un silenciador, armado solo con una pistola de plasma y sus instintos, Colira encontró una terminal ancestral. Sus dedos, aunque temblorosos, se movieron con precisión sobre los símbolos antiguos. Logró activar un campo de distorsión temporal que ocultó su presencia. Una proeza digna de los antiguos sabios de su mundo. Cuando al fin Ethan logró alcanzarla, la encontró de pie, ilesa, y con una expresión de determinación que jamás había visto en ella. ¿Lo hiciste tú?, preguntó él, impresionado. Caelira asintió. Mi madre me enseñó más de lo que creí. No soy débil. Ethan solo estaba esperando el momento para recordar quién soy. Ahí la tensión crecía. Las tropas de Saros se acercaban. El Consejo Galáctico preparaba una intervención armada, y entre tanto caos, en el corazón de Colira, dos sentimientos se entrelazaban: a la libertad y un amor creciente, porque aunque Ethan la había salvado del matrimonio forzado, había otro sentimiento más peligroso desarrollándose, y aún no sabía si su corazón le pertenecía a él o al traidor que venía detrás, con una máscara de amor y un cuchillo en la sombra. El viento del hangar abandonado silbaba como un lamento perdido entre los ecos metálicos del refugio clandestino. Aisa, sentada en la vieja plataforma de mantenimiento, observaba a Keo dormir. Por primera vez en días, su respiración era tranquila. Sus heridas estaban cicatrizando, pero sus pensamientos no. Desde la revelación de la traición del Alto Consejo, la línea entre aliados y enemigos se había vuelto borrosa. Los Vitarian nos perseguían, sí, pero lo que dolía más era saber que el clan de Aisa había sellado su destino mucho antes de que ella tuviera voz para protestar. No puedo volver, susurró ella al vacío, más para sí misma que para él. Tampoco puede seguir huyendo, respondió una voz desde las sombras. Era Joren. Aisa se levantó con rapidez, pero no en defensa. Algo en los ojos de Joren había cambiado. Ya no estaba envuelto en esa arrogancia de príncipe guardián. Había dolor, culpa y determinación. He traído esto, dijo, dejando caer una esfera azulada sobre la mesa. Es un núcleo de datos del archivo imperial. Contiene todo lo que necesitas para exponer el contrato con los Vitarian y las pruebas de que tu matrimonio fue parte de un acuerdo de esclavitud encubierta. Anaísa lo miró, boquiabierta. ¿Por qué me ayudas? Porque no puedo seguir negando quién eres, y porque, aunque no lo quiero admitir, él te salvó primero, dijo señalando a aquel. Yo solo llegué tarde. Anaísa
Sintió que el peso en su pecho se quebraba. Por años había odiado a Joren, por representar todo aquello que la había encadenado, y sin embargo, ahora él era la llave. ¿Qué quieres a cambio? Nada. Susurró solo que elijas con el corazón, no con el miedo. A los tres partieron al amanecer. El núcleo de datos debía transmitirse desde una antigua torre de comunicaciones orbitales, sellada desde la última guerra civil galáctica, y solo alguien con sangre real, como Aisa, podía reactivarla. Pero la torre no estaba deshabitada. Drones de combate y guardianes automatizados respondieron al intento de entrada. Kael, aún debilitado, tomó posición defensiva con su rifle, mientras Joren y Aisa avanzaban por los túneles inferiores, con fallas en él. Preguntó Keo por el canal privado mientras cubría la retaguardia. No, respondió Aisha con franqueza, pero tampoco confío en ningún otro. Saldrás viva de esto, lo juro. ¿Y tú? Si tú lo haces, yo también. A las alarmas, Stellaron. Joren desactivó una trampa justo a tiempo antes de que una descarga láser los partiera en dos. El núcleo debía conectarse manualmente en lo más alto del satélite. Solo había un ascensor operativo, y apenas soportaría el peso de uno. «¿Sube tú?», dijo Joren. «No. ¿Subiré yo?», replicó Aisa. «Esta es mi historia, Joren». Sonrió con tristeza. Lo sabía mientras ella ascendía. Los enemigos digitales intentaban cortar la energía. Kael gritaba en el comunicador, ya enfrentándose a una horda de máquinas en el hangar. «¡Apúrate, Aisha! No lo detendré mucho tiempo más». Cuando la torre alcanzó la cima, los recuerdos golpearon a Aisa, como un rayón, la niñez entre muros dorados, las lecciones de sumisión, los vestidos ceremoniales, las promesas no hechas por ella. Todo para servir a un imperio que la veía como moneda. Nomasan activó la transmisión. «Este mensaje es para todos los mundos bajo dominio del Consejo. Soy la princesa Aisa de Tyria. Este archivo contiene pruebas irrefutables del comercio secreto de personas, alianzas manipuladas y matrimonios forzados. La verdad ha sido enterrada por generaciones. Hoy, la desentierro. Los cielos se llenaron de señales cuando las torres aliadas respondieron. Algunos canales se bloquearon, otros retransmitieron N. Y en ese momento, el universo cambió. Cuando descendió, el humo lo cubría todo. Kyle sangraba de una pierna, pero aún estaba de pie. Joren, en cambio, había caído de rodillas, herido por un disparo directo. Aisa corrió hacia él. «Te dije que solo quería que eligieras con el corazón», susurró él, con una sonrisa débil. Aisa lo abrazó mientras él cerraba los ojos. No murió, pero su lucha interna había terminado. Kyle, apoyado en la pared, la miró con fuego y ternura. «¿Y ahora?» dijo Aisa, levantándose. «El imperio sabrá quién soy, pero primero volveremos a casa juntos». Pero una nueva amenaza ya se gestaba. En los bordes de la galaxia, los Vitarian habían recibido la señal y no pensaban quedarse de brazos cruzados. Las paredes de la cámara de enlace temblaban con cada detonación lejana. El corazón de Lyra latía con fuerza desbocada, pero no por miedo, sino por lo que estaba a punto de hacer. Había dejado atrás a Keller, su prometido real, el guerrero, genéticamente perfecto del linaje Terren, el que debía protegerla. Y sin embargo fue el humano, Deron, un simple piloto, quien había arriesgado todo para sacarla viva de aquel palacio traicionero. «¿Estás segura?», le preguntó Darren, mientras ajustaba la consola del módulo de escape. Su voz temblaba, no de inseguridad, sino de reverencia. Lyra asintió, con la tiara ceremonial ya rota, el cabello suelto y los ojos brillando con una determinación feroz. «Nunca lo estuve tanto». Un último estallido sacudió el hangar. Desde la cúpula transparente, vieron el crucero de los Terren partir en una trayectoria de huida. Ya no les importaba su princesa. El matrimonio arreglado era ahora cenizas políticas, pero
La lucha por Lyra recién comenzaba, aun cuando el módulo de escape atravesó la atmósfera de Eridana III. La nave humana Argento captó su señal y descendió como un cometa de acero, abriéndose paso entre las nubes. Como una promesa, Lyra fue recibida como una aliada, pero no todos en la flota humana estaban felices. «No confío en ella», murmuró el almirante Kovac a través del canal interno. «Los Terran nunca ceden algo sin un propósito oculto». «Ella no es algo», replicó Darren, dejando escapar más emoción de la que pretendía. «Ella es la razón por la que aún respiramos días después». En la estación de defensa lunar obsidiana, Lyra caminaba entre humanos armados, algunos desconfiados, otros asombrados. Nunca antes una princesa alienígena había pisado territorio humano sin cadenas, y menos aún tomada de la mano de uno de sus soldados, Anderon. Y ella no eran aún una pareja en el sentido humano. No había promesas pronunciadas, ni rituales cumplidos, pero cada gesto, cada silencio compartido, gritaba una verdad más fuerte que cualquier ceremonia. Y entonces llegó Keller. Apareció no como el heredero traicionado, sino como un espectro endurecido por la humillación. Comandando una nave personal invisible para los radares, se infiltró en Obsidiana con un solo objetivo: en recuperar lo que consideraba suyo. «Ella me pertenece», le dijo a Deron, mientras ambos se enfrentaban en la plataforma de contención. «Magnética, no eres más que un recuerdo que ella eligió dejar atrás», respondió el humano, alzando su arma sin miedo. Keller atacó con violencia, no con armas, sino con una ráfaga psíquica que paralizó a los presentes. Pero Lyra, conectada genéticamente a su linaje real, resistió el impacto y devolvió la descarga amplificada por el vínculo que había creado con Deron. «No soy un trofeo», gritó ella, con la energía brotando de sus manos, generando un pulso que desactivó los sistemas de contención. Keller cayó de rodillas. «No muerto, pero derrotado. Te liberé de ese destino», dijo Lyra con lágrimas en los ojos. «No para que fueras mi sombra, sino para que fueras libre». Y Keller desapareció, con el conflicto cerrado y la guerra entre humanos y Theren evitando por un hilo. Lyra tomó una decisión que sacudió a ambos bandos. Renunció a su título real. «No soy princesa de un trono roto, soy compañera de un humano que me mostró que el amor no se impone, se gana». Los consejos galácticos protestaron. Las casas nobles la repudiaron, pero la humanidad la celebró como un símbolo de unión posible entre especies y en un pequeño jardín sintético construido en una de las lunas terraformadas, bajo una cúpula llena de estrellas artificiales. Lyra y Darren finalmente compartieron un vínculo real, no marcado por la política, sino por la elección. «¿Estás lista para lo desconocido?», le susurró él, mientras la tomaba de la mano. «Siempre que estés tú a mi lado», respondió ella, sonriendo. Y así, la princesa que fue rescatada de un matrimonio arreglado, no solo encontró la libertad, sino también el corazón que jamás esperó amar. Uno salvó su vida, el otro robó su corazón, y juntos escribieron el comienzo de una nueva historia para toda la galaxia.